fácil muchas veces hablar de algún tema en específico, pero hablar de la experiencia de uno les puedo asegurar que es difícil. Contar el testimonio de cómo uno fue pasando en este proceso en lo que respecta a mí en la política, realmente acortar los tiempos y contarles todas las situaciones que fui atravesando. Bueno, la verdad que es difícil, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor forma. Un poco quiero contarles que, como reseña de lo que soy como persona, soy de Tierra del Fuego, mi lugar de origen es Río Grande. Tierra del Fuego es una provincia muy pequeña al sur del país. Y bueno, vengo de una familia armenia, como lo menciona mi apellido, una familia numerosa, una familia cristiana, donde los valores cristianos pegaron muy fuertemente, sobre todo el ejemplo que nos dio papá de poder cultivar todo con mucho esfuerzo, con buenos ejemplos. Y creo que eso también pegó en mí el hecho de generar todo trabajo en favor del prójimo, en favor de mi comunidad, una comunidad chica, hasta los primeros tiempos donde yo empecé en la adolescencia a querer involucrarme un poco en política, algo raro, recién llegada a la democracia. Yo estaba terminando la secundaria y veía que con mucho fervor la gente se motivaba, quería generar cambios. Y yo no sabía desde dónde, ¿no? Pero me parece que eso como que en mí generaba una motivación, una pasión, más allá del trabajo que yo realizaba con los jóvenes de mi iglesia. Yo sabía que comunitariamente había algo más que hacer. Y lo hablo en un contexto donde en mi provincia se daba un crecimiento exponencial por la llegada de las industrias. Nosotros trabajamos bajo el amparo de una ley que es libre de impuestos para toda aquella industria que se quiera erradicar. Y esto hizo que la gente se impulsara a llegar a Tierra del Fuego como trabajadora golondrina, y la comunidad, que era pequeña, donde nos conocíamos todos, de repente creció en una forma muy grande, donde ya no nos conocíamos, donde ya se empezaban a ver cosas que para nosotros eran muy raras, eran cosas de los del norte, no los de un pequeño pueblo, como la inseguridad, como la situación de falta de trabajo, porque bueno, llegaba gente y abarcaba y tomaba situaciones o quizá se instalaba sin tener un lugar en la lista de espera para una casa, para un terreno. Cuestiones que se veían muy ya como costumbre. Y la gente se quejaba en ese momento, pero yo decía, en vez de quejarnos, hay que empezar a trabajar en algo que nos motive y que nos lleve a un trabajo de compromiso y de arraigo. Porque veía que si éramos 5.000 habitantes en aquel momento y de repente pasamos a ser 30.000 y ya no nos conocíamos, y ya ese vecino que uno lo saludaba atentamente, ya no lo veía tan a gusto, no lo veía seguido y se encontraba con gente que no conocía y bueno, cada uno con una experiencia de vida, pero en la gente de mi pueblo empezó a gestarse como una situación de queja. Y yo empecé a pensar que más que queja había que hacer algo, había que empezar a construir desde el lugar, desde el cariño y el amor por el suelo, por la tierra donde uno había nacido. Y si gente llegaba de afuera, también teníamos que enseñarle el amor por lo que nosotros sentíamos. En ese momento empezó a gestarse un nuevo partido, un partido provincial, un partido que levantaba la bandera del federalismo
y que bregaba por las cosas de la tierra, de Tierra del Fuego. Yo dije, desde allí voy a empezar a participar. Yo les quiero decir, en ese momento las mujeres no participaban mucho en política, yo tenía 18, 19 años, pertenecía a una iglesia, desde ahí, aparte de trabajar en un estudio contable, veía que no había mucha participación del lado de las mujeres y sobre todo de una cristiana, que su lugar era un trabajo participando, no sé, ayudando a la gente, pero no desde la política misma. Pero yo empecé a sentir esa pasión y esas ganas, ¿no? Yo creo que eso me motivó a cultivarme, a querer conocer un poco cómo era el contexto nacional, muy con un bajo perfil, muy desde abajo, pero buscando una orientación que nos ayudara a generar una política fuerte para los habitantes del lugar, que más que queja pudieran sentirse contenidos. Bueno, así fue que me comprometí, trabajaba en un trabajo secular, trabajaba después en un banco donde me sentía muy a gusto, pero yo sabía que algo tenía que tener como propósito y no lo encontraba. Había un vacío en mí, a pesar de que trabajaba en diferentes ámbitos a nivel social, a nivel comunitario, pero no sabía qué era para mí, qué era lo que realmente me pertenecía, más allá del trabajo social que realizaba o del trabajo político. Me sentía muy a gusto en ese trabajo del banco y para todo esto ya estábamos hablando en la época de la Rúa. Yo había estudiado ciencia política y de repente, por temas familiares, había dejado en tercer año. Y en este tiempo de la Rúa, la verdad que se conjugaron muchos sentimientos feos en la gente, en contra de los políticos, con razón, y en mí también. Y la verdad que yo dije, no, la verdad esto no es para mí, estoy perdiendo el tiempo, tengo otras situaciones donde puedo ayudar, donde puedo colaborar. No me sentía tampoco reconocida y esa es la verdad. Y bueno, desde mi lugar, desde el trabajo del banco, seguía trabajando también con los jóvenes de mi iglesia, colaborando en lo que podía. Y un día privatizaron el banco y la verdad que estuve en la lista negra porque todos los que éramos más nuevos quedamos afuera, al margen. Y ahí, la verdad que lloré un tiempo, me sentía fracasada, como que yo daba y no se me reconocía. Y estuve un tiempo en casa, mis hijas que están acá presentes eran muy pequeñitas y ahí empecé a sentir verdaderos vacíos y a sentir que yo necesitaba buscar el propósito en mi vida. Yo tenía potencial, tenía ganas de hacer, siempre habría trabajado para mi comunidad, pero como que me sentía expulsada de todo lo que creía y de esas convicciones. Y era realmente difícil para mí como encontrarme y saber qué era lo que era para mí verdaderamente. Pasé momentos de vacíos, momentos donde ya transitaba los 30, 32, 33 años y no me encontraba ni laboralmente ni personalmente. Y ahí fue cuando empecé a pedirle a Dios que me dé un destino, que si yo realmente servía para algo, que me condujera a eso y que no perdiera más el tiempo. Y cuando yo como que me solté, empezaron a pasar cosas. Justo se abrió una vacante en el Consejo Deliberante como administrativa, en el bloque político del partido, que por ahí no se había dado cuenta que yo había trabajado años anteriormente. Y bueno, acepté la oferta. Era algo con muy bajo perfil, pero realmente me sentía como que podía hacerlo. Tenía todas las cosas en regla en casa y podía hacer todas las cosas también como en lo social dentro de mi iglesia.
O sea, como que estaba todo en orden. Hasta que un día me invitaron a participar en una lista para concejal, acepté, y bueno, por esas cosas de los acuerdos que tiene la política, yo tenía que quedar segunda, pero por el cupo femenino y no sé cómo hicieron, quedé tercera. Y yo volví a sentir esa traición de decir, no hay nadie que me defiende, no, esto no es para mí. Entonces sentí que no había justicia en lo que estaba pasando conmigo. Quise renunciar al trabajo, pero después dije, dentro mío, de vuelta volví a pedirle a Dios que me diera una guianza, que me diera dirección, que me gustaba la política, que yo sentía que ese trabajo lo podía hacer bien, pero que no me sentía que era aceptada con justicia, porque habían otras personas que decidían en esas listas y por uno, y uno siempre quedaba al margen, porque no era de conveniencia en ese momento. Volví de vuelta a insistirle a Dios, ¿pero por qué? O sea, yo hago las cosas bien y me dejan tercera, cuestión que no estuviera dentro de la integración del consejo. El consejo se conforma por 7 concejales, 2 le correspondía en ese momento a mi partido. Bueno, seguí trabajando sin decir nada en el bloque político, en la parte administrativa, y alguien me dijo, mira, cuando un camino se cierra o una puerta se cierra, se abre una mejor, o este no es el tiempo. Vos espera, porque Dios nunca se equivoca con lo que hace. Bueno, sentí que Dios iba a hacer justicia en algún momento y por primera vez lo pude experimentar. Al tiempo se tuvo que realizar un llamado a convocatoria para hacer la Carta Orgánica, que es como la Constitución de la ciudad. La persona que estaba de concejal en ese momento por mi partido se fue como integrante de esa lista y salió electo para confeccionar la Carta Orgánica. Era un trabajo que iba a cumplir por 4 meses. Al él tomar ese lugar, quedó ese lugar suplente y ahí me dieron el lugar a mí para realizar una suplencia dentro del consejo, como concejal, por 4 meses. Y yo dije, esta es la oportunidad. Gracias, Dios, porque te acordaste de mí. Y voy a demostrar que algo puedo hacer acá en este tiempo. Bueno, la verdad que armamos un equipo, éramos casi todas mujeres y todas nos sentíamos de la misma forma, que había llegado nuestra oportunidad. Trabajamos mucho, empezamos a generar en ese momento, año 2006, un trabajo para realizar, o sea, para que mi ciudad sea una ciudad libre de humo, o sea, sin cigarrillos. Algo que en ese momento, hoy parece normal, en ese momento no, para nada. Y empezamos así a trabajar ligeramente y a ingresar proyectos de inclusión social. Fueron 4 meses intensos y la verdad que por todas partes se hablaban de los proyectos que nosotros estábamos haciendo. Y nosotros con orgullo, bueno, no nos faltaba oportunidad para contarlo, íbamos a las radios, a la televisión y nos hicimos sentir. Y por primera vez yo sentí que esa puertita podía ser una puerta más grande. Y fue una puerta más grande, porque al año siguiente hubieron elecciones y no me iban a dejar participar porque también iba otra persona adelante, también volví a pedirle a Dios, si somos cabeza y no cola, ¿por qué tengo que ir a la cola y trabajar para los demás? Porque una elección hay que trabajar mucho. Y de repente se pelearon todos y no sé qué pasó. Y me dijeron, Miriam, nos peleamos todos, yo me voy a otro partido, quedás vos. A 2 horas de cerrar la lista. Así que la verdad que ese día Dios me sorprendió y fui cabeza de lista. Cabeza de lista es integrar primera. Hicimos una campaña espectacular y eso dio lugar a 4 años de gestión.
y por primera vez me sentí realmente que estaba en el propósito en que Dios me había llamado. Fue llegar ahí, pasar obstáculos muy grandes, pasar muchas amarguras y angustias, pero ya estaba en ese lugar y a esa gestión le teníamos que dar una identidad. Y también me costó varios meses encontrar cuál era la identidad que como cristiana y sin andar espiritualizando todo, podía generar políticas públicas que reflejaran que uno podía hacer una política diferente. Y ahí, la verdad que el Señor me soltó una palabra: tenés que trabajar en valores. Empezamos a gestar un programa que se llamó Río Grande en Valores, más respeto, menos maltrato, era el eslogan. Buscamos gente que trabajara en red con nosotros, así conocimos gente de la Asociación Argentina de la Infancia que estaban trabajando con las reglas básicas de convivencia, con chicos de primero a tercer grado, donde se le enseñaba a decir desde gracias hasta buenos días, a dar ejemplos, rompe algo, pida disculpas, entra a un lugar. Y así empezamos desde jardín infante a trabajar en un programa educativo, siempre en pro. Después, con Río Grande en Valores, buscamos un tema. A través de la identidad y de la autoestima, podíamos enseñarle a los chicos más grandes, ya de sexto, séptimo grado, el de la secundaria, que uno tenía potencial. No importa lo que nos habían enseñado en casa, pero todos teníamos un potencial para poder desarrollarlo. Y a través de la autoestima y del respeto, de la no discriminación, en una campaña anti-bullying que hicimos, empezamos a trabajar con otras fundaciones y generamos una red tan grande donde participó hasta la provincia, hasta la justicia de la provincia. Realmente fue un programa que nos dio muchas satisfacciones y donde toda la gente que me conoce, hoy me conoce por la señora Valores o el respeto o algo parecido, porque incluía valores en todos los proyectos que hacía. Si había escasez en la parte habitacional y buscábamos que la gente tenga una oportunidad para conseguir su casa esperando el turno que le correspondía y no usurpando o ocupando ilegalmente, allí estábamos nosotros armando un programa donde todos se sientan integrados, hablando de que la igualdad de oportunidades también fomentaba el respeto y nosotros como políticos teníamos que respetar a todos en cada una de las políticas que ejercíamos. Así trabajábamos en la política de libre de humo. Mi ciudad fue una de las primeras en donde no se fumó nunca más en lugares cerrados, sean públicos o privados. Y creo que eso fue un antes y un después. Marcamos como un buen hábito, una buena costumbre. Y ya se gestó como un hábito social. Hoy la gente me cuenta, vamos a otra ciudad y me dice, ya siento una incomodidad cuando siento que otro está al lado mío fumando, pero esto tiene justamente que ver con que la política es esto, servir, exaltar valores, exaltar la vida, que ese es el bien supremo que debemos defender. Bueno, nosotros dentro del programa de valores queríamos mostrar algo de lo que hacemos como para que ustedes tengan una idea de lo que significa en la práctica. No sé, Mariano, si tenés algún videíto chico como para que ustedes puedan... Hagamos un Río Grande de pequeños gestos. Sumémonos. Somos muchos los que queremos vivir mejor. Si cambiamos, cambiamos todos. Gracias. Algunas palabras no cuestan nada, pero vale mucho para quien la escucha. Hagamos un Río Grande de pequeños gestos. Más respeto, menos maltrato. Somos muchos los que queremos vivir mejor. Sumémonos.
Si cambiás vos, cambia todo. Nuestra oportunidad para dar a conocer que los pequeños gestos eran los que cambiaban los hábitos diarios. Que si nosotros le enseñábamos a nuestros hijos, si dábamos ejemplos como grandes, sobre todo nosotros desde la política, a respetarnos, a dialogar. La política se basa en discutir, en debatir, pero también en que en los disensos se pueden sacar buenos consensos, buenos debates que ayudan a favorecer a la sociedad. Sobre todo desde el Consejo Deliberante donde yo estaba participando, que es la caja de resonancia de cada habitante que necesita ser escuchado en pequeñas cosas. Creo que esto me enseñó mucho, me enseñó a madurar, me enseñó a entender, a sentir la política como una forma de tener una empatía, de poner todo lo que me enseñaron mis padres, esos valores tan buenos, pero a cultivarlos en otras personas. Así fue como llevamos esta campaña a todas las escuelas, a todo lugar donde nos dejaran entrar, y allí fuimos explicando el por qué tenía que respetarse cada uno, por qué no compararse con el otro, por qué teníamos que respetar, aunque sea diferente, y no que los chicos sientan que porque tiene un celular, porque tiene las zapatillas de marca, es mejor persona. Creo que eso fue lo que trabajamos en el corazón de los chicos. Y cuando empezamos a trabajar de la perseverancia, de la identidad, de que todos tenían un potencial, aunque nunca se lo habían dicho, y que todos podían lograr ese objetivo, ese propósito para la vida, como yo les contaba en sus palabras, en su diálogo, trataba de hacerles entender que yo también había sentido para qué servía en la vida, para qué estaba en la vida. Que aunque nadie nos haya dicho que servíamos, todos servimos. Y eso es lo que creo que generó un buen contacto entre los chicos a los que les llevábamos estas lecciones, estos ejercicios, a ejercitar que el respeto tiene que ser día a día, que ellos son los futuros ciudadanos, los futuros políticos, los futuros policías, los futuros abogados. Entonces, creo que desde ese lugar nosotros seguimos proyectando. 4 años después fui electa, y 4 años después fui electa ya y me eligieron como presidenta del Consejo Deliberante. Y la mayoría de las veces estaba a cargo de la Intendencia. Eso también me hizo enfrentar otros desafíos. Ya no estaba tan solo como concejal y escuchando a la gente, ya tenía que enfrentar otros problemas. Ya empecé a entender que a medida que uno va creciendo, también hay otras situaciones que se enfrentan contra uno y los desafíos son más grandes. A medida que uno desea y quiere proyectarse a una visión más grande, hay más gente que pone obstáculos. Eso hizo motivar en mí un carácter más fuerte, pedirle a Dios que me ayude en cada decisión que tomaba. Y yo creo que ahí estuvo mucho mi familia, porque hubieron momentos, días y noches muy oscuros. Porque como dijo alguien, cuando hablaba de un boxeador, cuando uno está solo, ahí en el ring, te sacan el banquito, quedás solo. Y muchas veces tenía que tomar decisiones donde era yo y esas decisiones. Y si las tomaba mal, nos iba mal a mucha gente. Creo que ahí aprendí a buscar más a Dios, y aunque haya gente que quizá no conozca de la fe, pero más allá de la fortaleza que me daba mi familia, que me daban mis pastores, que me daba la gente que me quería mucho, que me daba la gente que me acompañaba en el equipo de trabajo, yo creo que lo que me ayudó a salir adelante de todas esas pruebas fue ese contacto diario con Dios, de pedirle ahora para dónde voy, qué tengo que hacer, tengo que tomar este camino, tengo que tomar este camino. No me avergüences, porque yo trato de hacer bien las cosas y aunque me equivoque y aunque tenga tantos errores, pero quiero hacer las cosas bien y honrarte sobre todo. Eso es lo que siempre le decía en mi corazón. Yo sé que muchas veces me equivoqué, pero si me equivoqué fue por hacer, por querer generar cosas.
Este año enfrenté uno de los desafíos más grandes que tuve en mi vida política cuando acepté acompañar a mi compañero de fórmula, acompañar él como gobernador y yo como vicegobernadora. Y la verdad que fue una batalla feroz. No sabía el potencial que tenía dentro hasta que estuve en el ring, como se dice. Fueron muchos días donde la fortaleza muchas veces me faltaba, pero le pedí a Dios que me dé sabiduría, que esa convicción que tenía de saber que las cosas se pueden hacer bien, que las ponga en práctica, que me ayude a saber llegar a la gente, que todo lo que logré en esos 10 años, casi 10 años, que lo pueda llevar a toda la provincia, porque no tan solo ya tenía que trabajar para la gente de mi ciudad, sino que tenía que ir por todos los lugares de mi provincia y contarles cuál era nuestro proyecto de vida. Y creo que desde ahí mi carácter se siguió fortaleciendo aún más, sobre todo cuando tuvimos que pasar un balotaje. Nosotros tenemos un balotaje que dura un tiempo entre primera y segunda vuelta, una semana. En esa semana realmente no dormí, trabajé incansablemente para ver a las casi 200.000 personas de mi provincia, para llegar con mi motivación, con la política que nosotros pensábamos proyectar para Tierra del Fuego, para darle calidad de vida, para hacerles entender que los buenos principios también están en la política. Gracias a Dios, mi compañero también pensaba lo mismo. Y creo que casi lo logramos. Puse todo en las manos de Dios. Y así todo, por 3.000 votos nada más, fuimos derrotados. Y ahí me quedé en silencio. Realmente no entendí nada, porque yo hice todo lo que había que hacer como mujer pública, como mujer, como ama de casa, como ciudadana. Toda la experiencia que había adquirido en ese tiempo y toda mi convicción la había puesto al servicio de esa campaña. Y creo que cuando casi lo logramos, quedó ahí esa situación de incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué no llegamos? Y bueno, ahí sí que le dije a Dios, ¿qué pasó? Porque yo siempre traté de ser obediente en todo y de demostrar que como cristiana y con buenos valores también se puede llegar a la gente, y la gente tiene que entender que uno ama la vida, quiere exaltar a todas las personas, por eso trabaja en todas las políticas, tanto de niñez, de tercera edad, de discapacidad, de deporte, porque uno quiere una sociedad inclusiva. Bueno, no se dio. Me quedé tranquila, no tan tranquila, les voy a ser sincera. Lloré un poco a solas, mi familia me comprendió. Yo sabía que delante de Dios estaban todas las cosas a cuenta. Y cuando comprendí, al mes, a los 2 meses, que listo, que era la voluntad de Dios y tenía que aceptarlo. Y ya iba a seguir trabajando también para mi sociedad desde el llano, como se dice. De repente pasó algo inesperado. Yo se lo contaba a Cristian y la verdad que hasta el día de hoy me sorprende. No es algo tan lindo. La persona que estaba, yo en el 2013 estuve participando, acompañando al senador que estaba en lugar mío, y él falleció de repente, y una mañana muy temprano me llamaron y me dijeron que venga a Buenos Aires, que tenía que topar el lugar de senadora. Y bueno, fue para mí emociones muy encontradas, muy fuertes. Por un lado, una tristeza tremenda por la persona que estaba en este lugar y con la cual habíamos trabajado en un proyecto de vida muy fuerte. Y por otro lado, tomar ese lugar, un lugar de tanta responsabilidad.
Y en todo, les tengo que confesar que me arrodillé y le dije a Dios, ¿y ahora qué hago? No era el otro lugar, era este lugar, era trabajar para mi nación. No era ya mi provincia, no era mi ciudad, era mi nación. Esto fue hace un mes y días, así que es muy poquito, es una experiencia nueva. La verdad que me siento honrada por Dios y honrada por estar en este lugar tan alto, donde represento a todas las provincias y sobre todo a mi provincia, donde tengo que participar en comisiones tan importantes como es educación, salud, minería, hidrocarburos. Justo mi provincia es una provincia hidrocarburífera y tengo que defenderlo porque esas son situaciones que a mi tierra le hacen bien. Estoy también como vocal integrante en el Parlamento Latinoamericano. Justo esta madrugada llegué de Aruba, de una comisión de energía, y así empapándome en todos los temas que son nuevos para mí. Pero yo creo que no imposibles. Yo le pedí a Dios, desde el primer momento que ingresé en la política, que quería servir, pero servir con esos valores que me marcaron desde la niñez. No quería ser avergonzada. Y yo sé que en esto hay muchas amenazas grandes, sobre todo cuando uno se opone a situaciones que a otro, que no son los intereses de los demás. Pero yo quiero que Dios me llene de sabiduría porque quiero hacer las cosas correctamente. Quiero estar a disposición de todo lo que sea para bien. Y como dijo el Papa Francisco el otro día, todo cristiano tiene que comprometerse con la política. Cuando yo comencé, realmente se veía muy mal, y sobre todo a las mujeres estar en política, y sobre todo a los cristianos. Pero es justamente, si tenemos estos valores, yo los motivo a que puedan integrar no tan solo una lista, sino cualquier asociación, cualquier red que fomente cosas que traigan calidad de vida, que traigan buenas costumbres, que hablen bien. No importa dónde puedan influenciar. Yo creo que todos tenemos potencial y un trabajo acorde a la influencia que hoy nuestra sociedad necesita. Por eso los invito, no sé si a ser políticos, no es fácil. Mucha gente quiere ingresar a la política para lograr cuestiones personales. Yo les digo que ese no es el camino. Es muy difícil atravesar cada momento en la política. Hay que madurar mucho, hay que tener un carácter firme. Yo lo fui haciendo con muchos golpes. Yo lo fui haciendo con la ayuda de Dios. Si no hubiera estado sostenida de la mano de Él, no me hubiera ido bien. Y la verdad que si hubiera pensado este camino como lo pensó Él por mí, la verdad que no lo hubiera hecho mejor. Lo hubiera hecho a mi manera y me hubiera equivocado. Pero bueno, este es mi testimonio de vida. Acá estoy y si les sirvió para algo, realmente les agradezco.